Saludamos al jefe de gabinete, al señor Guillermo Franco. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Bien, un gusto saludarlo acá, Paulo Vilouta y Nuria. Primera evaluación del día que tuvimos ayer, marcha, veto y lo que se viene. Bueno, obviamente ayer hubo una marcha que tuvo distintas connotaciones, diría yo, ¿no? Por un lado, un reclamo del sector educativo, de la educación pública y de la educación universitaria fundamentalmente, y por otro lado, la utilización política que se hizo, porque uno vio como una especie de tren fantasma, una cantidad de figuras políticas que han tenido responsabilidad en que casualmente la educación pública haya caído tanto de nivel en las últimas décadas y finalmente, por supuesto, como lo había anunciado el presidente, por los motivos que se expresan en el mismo decreto y utilizando la facultad constitucional, ha vetado la norma. Mm. De manera que, por supuesto, las instituciones, cada una de las instituciones tiene que respetar la Constitución Nacional y utilizar los procedimientos que tiene para hacer cumplir la ley, ¿no? Esto ha hecho el Ejecutivo, el Congreso, verá, el Congreso no lo ha cumplido tanto, ¿no? Porque tanto la ley de administración financiera como el propio reglamento del Senado de la Nación, y ustedes pueden ver en los fundamentos el decreto, en los considerandos del decreto, esta fundamentación que es muy clara, no han cumplido con la norma, ¿no? Porque la ley de administración financiera, que es una ley vigente, Ujú. establece que cuando una norma fija un gasto, tiene que establecer de dónde surge el financiamiento para ese gasto. Ujú. Pero más exigente es el reglamento del Senado de la Nación, cuando dice que para que una ley sea tratada en el Senado de la Nación, que implique una erogación de fondos públicos, tiene que tener establecida la cuantificación del monto de financiamiento. Si no, la ley no puede ser tratada, dice el reglamento del Senado. Bueno, esto no se ha cumplido claramente, porque es una ley que tiene objetivos políticos fundamentalmente, Guillermo, más allá de la... no hay chance Sí. con sentido común, porque hay cosas muy sensibles que afectan a la gente y que a ustedes como imagen de gobierno los afecta. Es decir, no tenemos la plata de las jubilaciones, la sacamos de acá, la metemos acá. No tenemos la plata de la facultad, de las universidades, la sacamos de acá. No hay forma de redistribuir porque si vamos al veto permanente va a haber también una insatisfacción muy fuerte de mucha gente que se siente mal. ¿No hay forma de restituir esto? Bueno, yo creo que en primer lugar, la discusión sobre los temas presupuestarios se da en el marco de la discusión de la ley de presupuesto. Mm. La ley de presupuesto del Gobierno Nacional la ha presentado al Congreso en tiempo legal, y está para ser discutida en la Cámara y deberá ser aprobada en el curso de este año. En ese contexto, en ese debate, se puede hacer planteos al Ejecutivo sobre modificación de partidas, o sea, si se va a asignar más una partida, de dónde se saca, de qué otra partida, pero los recursos, Pablo, son finitos, ¿no? Con lo Sí, cual, sí, sí. Es eh, sábana corta. o sea, no, son claro, bueno, entonces cuando uno tiene sábana corta, tiene que tratar de cubrirse de la manera más razonable posible. Entonces, si todos pensamos que se puede imponer un gasto y financiar con emisión de endeudamiento, como se ha hecho históricamente y que nos ha traído hasta este desastre que recibimos en el gobierno al asumir el 10 de diciembre del año pasado, bueno, seguimos haciendo lo mismo. Entonces la situación del país nunca se arregla. ¿Y están El presidente se dispuestos? ha comprometido, y Sí, lo dijo, sí. lo dijo en No, digo campaña. que el presidente se comprometió no solamente en la campaña, sino el propio día que asumió el Sí, gobierno sí. nacional. Pero Le digo, dijo, no hay plata, esto lo vamos a administrar de esta manera y no va a haber déficit fiscal en el curso de este año. Finalmente, él se refería al año 24, finalmente obtuvo el equilibrio fiscal casi de mm, inmediato, con lo cual mm. ahí se ha hecho un esfuerzo muy grande y no se va a tirar por la borda. O sea, Usted si que quieren tiene insistir con el tema, la posición va a ser la siempre la misma. misma. Ajá. No vamos a admitir ningún gasto que no tenga financiamiento. Y si quieren hacer un gasto, tendrá que establecerse de dónde surgen los recursos, ¿no?
Y usted que tiene mucho músculo político, porque viene de la política y conoce, cuando un gobierno pierde puntos porque la gente dice, che, lo de los jubilados, che, lo de los estudiantes, ¿no hay momentos donde uno políticamente, aunque Milei no se sienta político, guarda, presto atención a esto, o están dispuestos a bancarse si las encuestas hablan de un tobogán de pérdida de 4, 5, 6, 7, 8 puntos, o que a la gente le caiga mal esto? Porque acá la mayoría están de acuerdo, ustedes No, también, los libertarios, que la educación tiene que ser pública. sí, pero que tiene que haber educación pública, por supuesto, nadie dice que no. Pero lo que el gobierno tiene absolutamente claro, que 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de caída de margen, si ese fuera el caso, que había que analizarlo bien a fondo, al gobierno, en función de mantener el compromiso que asumió con el pueblo al votarlo, no le preocupa lo más mínimo. Puede perder punto de imagen, pero va a mantener el mismo rumbo, el mismo camino, porque está convencido que ese camino. Y después, si se pierden hoy algunos puntos, mañana se van a recuperar cuando se vean los resultados. Pablo, lo que viene para la Argentina es todo bueno. Las noticias van a ser buenas. Todos los indicadores económicos están todos mejorando. Está claro que cuando uno hace las cosas bien, los resultados vienen. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo de siempre, los resultados van a ser iguales. Si seguimos gastando sin control y sin recursos, los resultados van a ser iguales. Va a ser inflación, va a ser deterioro de la economía, va a ser más pobreza, va a ser lo que viene pasando en la Argentina de hace tantas décadas. Entonces, el compromiso del gobierno es: hagamos una cosa distinta, de una vez por todas, terminemos con el gasto del Estado, con el déficit del Estado, y generemos crecimiento de la economía para que haya más recursos. Ese es el compromiso, ¿no? Buen día, Nuria soy. Sí. Le quiero preguntar dos cosas. Una es que tiene que ver con la foto política del día de ayer y otra hacia adelante. Sobre la foto política le pregunto, estratégicamente, ¿no se dejó a manos de una oposición que estaba totalmente desarticulada y atomizada, un reclamo unánime o poderse unificar tras un reclamo que además toca una fibra importante para los argentinos, como quedó evidenciado, que es el tema de la educación pública, y que lo mostraron como una manifestación contra el gobierno o queriendo hacer ver que el gobierno no le interesa la educación pública? ¿No le dejaron esa pelota en el arco a la oposición, que estaba muy desarticulada? Bueno, yo diría que uno tiene que escuchar también lo que dice la gente. Yo me dediqué a escuchar ayer los comentarios que hacían colegas de ustedes en la marcha, a la gente común lo que le planteaban, y cuando la gente empezó a ver la utilización política, hacía comentarios muy críticos, ¿no?, sobre varios de los dirigentes que estaban ahí, expresándose solidariamente con esto, cuando son todos dirigentes que ya pasaron por el poder y nos dejaron el país que tenemos. Entonces, digamos, si quieren hacer utilización de esto, hay que ver qué opina el ciudadano común. ¿Qué opina la gente de esa utilización? No pensemos que la gente es tonta, ¿no? No pensemos que la gente vota sin pensar en su voto y sin pensar en lo que pasó. No digo que sea fácil aceptar las dificultades que enfrenta la Argentina para la mayoría de los argentinos. Por supuesto, ¿a quién no le encantaría poder decir, no, vamos a aumentar los salarios por arriba de la inflación, vamos a aumentar los gastos de las universidades por arriba de la inflación? Bueno, perfecto, todo bárbaro, pero ¿y los recursos? ¿Y qué va a pasar después? ¿Y en qué quedaron con la CGT, Francos? Porque el otro día se fueron contentos de la Casa Rosada, supuestamente le sacaron un poquito, o la impresión que daba lo que decían ellos, ¿no? Habló Gerardo Martínez, inclusive cuando salió le sacaron un poquito el pie del acelerador a algunas cuestiones que iban muy en contra de los intereses de la CGT respecto de la reforma laboral. Y ayer estuvieron en la movilización. Vimos a un Pablo Moyano muy preocupado por la educación pública. Sí, yo también, el ingeniero Moyano se lo vio en la manifestación, egresado de la universidad pública, sí. Pero bueno... ¿No quedaron en nada de eso? ¿Ese tema no lo tocaron cuando se reunieron? Bueno, Pablo Moyano no estuvo en la reunión. Sí estuvieron Martínez, Daer, Rodríguez y otros con los que hemos conversado varias veces, y obviamente todos comprenden la situación difícil en la que se encuentra el país por la acumulación de
procesos económicos equivocados en muchos gobiernos anteriores, y entienden que no se puede salir de aquí fácilmente y están todos dispuestos a participar, a dialogar y a colaborar. Así que ahí conversamos sobre la posibilidad de armar algunas mesas de diálogo en distintos temas, que lo estamos haciendo. Pero también, por supuesto, del otro lado están los empresarios, porque después salieron de ahí los dirigentes sindicales y de todas estas organizaciones de empresarios que están en contra de los bloqueos. Protestaron, me llamaron y me junté ayer con ellos para decirle, no, pero acá no es que estemos en contra de las disposiciones de la ley con respecto a que el bloqueo es una causal de despido en determinados términos, sino que lo que queremos es establecer un acuerdo sobre lo que establecen o lo que fijan con claridad las normas vigentes. Al hacerse la última reforma, se estableció cuándo el bloqueo se convertía en una injuria que daba lugar a un despido. Bueno, ese tipo de normas sirven para que no se abuse de la ley y de las presiones que se ejercen, como hemos visto en años anteriores, al sector empresario. Bueno, esto lo vamos a conversar también con los sindicalistas y los empresarios para no desvirtuar el sentido de lo que establece la ley, ¿no? O sea, y todavía no está resuelto. Pero volviendo la ley lo resuelve. Claro, pero el tema no quedó en la reglamentación. Vamos a conversar sobre algunos aspectos de la reglamentación. Sí. Volviendo a lo último por mi parte, al tema docente, para la semana que viene, ¿qué, Franco? ¿Va a haber una convocatoria nuevamente a los docentes? ¿Hay una oferta salarial posible mejor a la última que se hizo esta semana? No, hubo una oferta que estaba de acuerdo a lo que se había conversado con los representantes sindicales de los docentes y no docentes universitarios, que establecía la misma actualización de los empleados de la Administración Pública del CINEP, que son los que tienen que han tenido las actualizaciones más altas, ¿no? Y eso se les ofreció dentro de la paritaria y bueno, se lo va a seguir haciendo en los próximos días. Las dos cortitas breves. La universidad pública no está en peligro. Lo que peligra es el botín que se reparten, tuiteó Milei. ¿Hay posibilidades, Guillermo, que se publiquen, no sé si en la SIGEN o quién, datos concretos? Porque el gobierno sostiene que hay mucho despilfarro, marcó lo de madres de Plaza de Mayo, gasto reservado, y las universidades, los rectores lo desmienten. Dice, estamos auditados siempre y acá peso por peso está uno a disposición del otro para que el gobierno lo evalúe. ¿No puede haber una información concreta de todo esto para que sepamos realmente lo que pasa? Y debería, ¿no? Yo ayer escuchaba en algún medio a una autoridad de la Universidad de Buenos Aires que decía, como si estuvieran siendo auditados, decía, pero como si nosotros hemos sido auditados. ¿Y cuándo fue la última auditoría? Fue en el año 2018. Claro. Dice, la periodista dijo, pero estamos en el 2024, le decía. Sí, bueno, pero la última fue en el 2018. Bueno, entonces, las auditorías no debieran ser así, ¿no? Bueno, esa es la Auditoría General de la Nación, ¿no? Que responde al Congreso de la Nación y está en esa sede. Yo creo que no ha sido muy eficiente en el análisis y en la auditoría de las universidades públicas. No nos olvidemos que las universidades públicas tienen un manejo político muy importante también, ¿no? Cuando uno ve las posiciones de algunos dirigentes radicales, que normalmente son los que han manejado las universidades, Lutó, Jacobiti, etcétera, bueno, ellos manejan todo ahí, y la forma en que se gestionan esos fondos a través de fundaciones, etcétera, también es muy llama mucho la atención, ¿no? Entonces yo digo, tal vez lo que hay que buscar es que funcione mejor la Auditoría General de la Nación para auditar las universidades y que sea todo un poco más transparente, cosa que no lo es hoy, ¿no? Y que esté al alcance de todos. ¿Cómo vivió el presidente lo de ayer? ¿Estuvo en contacto con él? Ahora me estoy encontrando porque ahora tenemos reunión de gabinete. Ahora se juntan todos ahí. Bueno, sí. Guillermo, le mando un abrazo y gracias por atendernos siempre.
Al contrario, un abrazo. Un gusto, hasta pronto. El señor Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de la Nación, dando la opinión y la visión del gobierno a propósito de lo sucedido en el día de ayer. Sí, a tener en cuenta esto, ¿no? Respecto de lo que puede pasar hacia adelante. Hasta ahora, evidentemente